Charles Dickens nos sumerge en la oscura y grisácea ciudad industrial de Coquetown, donde el humo de las fábricas nubla no solo el cielo, sino también las almas de sus habitantes. En tiempos difíciles, el escritor expone con su característica maestría la frialdad del utilitarismo, la dureza de la revolución industrial y las desigualdades que oprimen a la clase trabajadora. A través de personajes como el inflexible Thomas Gradgrind, el despiadado empresario Josiah Bounderby y la sufrida Louisa, Dickens nos ofrece un espejo en el que se reflejan las luchas del alma humana entre la razón y la emoción, el deber y el deseo, la justicia y la opresión. Capítulo 1. La ciudad de los hechos. La ciudad se alzaba como un inmenso laberinto de ladrillos rojos, de calles rectas y monótonas, donde las chimeneas se erguían como torres de vigilancia que escupían su hollín sobre los tejados, sobre las calles, sobre los hombres. Era un lugar donde los días transcurrían entre el sonido metálico de las máquinas y el murmullo incesante de cálculos y estadísticas, donde el humo del carbón se filtraba en cada aliento y la imaginación no tenía cabida. Coquetown, la ciudad de los hechos, no permitía ni la fantasía ni el ensueño. Sus edificios eran todos iguales, sus fábricas rugían con idéntica intensidad, sus trabajadores se movían con la cadencia de engranajes en un mecanismo implacable. No había en ella ríos de aguas cristalinas ni jardines que florecieran con el color de la primavera. Solo existían las largas avenidas de casas alineadas como soldados, los muros grisáceos y el cielo cubierto de un velo perpetuo de hollín. Allí, en ese reino de la exactitud, imperaba el señor Thomas Gradgrind, un hombre que no tenía paciencia para las emociones ni tiempo para los caprichos de la imaginación. Todo en su mente debía reducirse a cifras, a proporciones, a utilidades. La vida, según su doctrina, era un problema matemático en el que cada incógnita debía resolverse con hechos puros y absolutos. Su escuela, su hogar, su mundo entero estaban cimentados en la inquebrantable fe en la lógica, en el conocimiento preciso, en la educación sin adornos ni distracciones. En su aula, donde los niños debían ser moldeados como figuras geométricas, no se permitía la invención ni el juego de la fantasía. Hechos, solo hechos, repetía con voz firme, mientras sus pupilos aprendían que los caballos no eran majestuosas criaturas galopando al viento, sino simplemente cuadrúpedos domesticados para la labor del hombre, que los prados no eran lienzos de la naturaleza, sino extensiones de tierra con una función productiva, que los cuentos, los versos y las metáforas eran espejismos sin utilidad alguna. Una alfombra no es más que un tejido de lana dispuesto en un patrón definido, declaró una vez Gradgrind, señalando con su mirada acerada a una niña cuyo pensamiento se había desviado por un instante hacia un universo de figuras danzantes en la tela. En su hogar, reinaba la misma rigidez. Sus hijos, Louisa y Tom, crecían bajo la severidad de los números, sin conocer el dulzor de un cuento antes de dormir ni el encanto de una noche bajo las estrellas imaginando mundos imposibles. Louisa, con su mirada inquisitiva, comenzaba a sentir que algo en su interior anhelaba más que datos y cifras, pero el peso de la educación recibida la confinaba a un silencio resignado. Tom, por otro lado, aprendía a rechazar el orden que su padre imponía, aunque sin encontrar aún el coraje para desafiarlo abiertamente. El día en que Sissy Jupe cruzó el umbral de la escuela de Gradgrind, el aire de Coquetown pareció alterarse, aunque solo fuera por un instante. Hija de un humilde artista de circo, Sissy traía consigo un mundo de historias, colores y sueños que contrastaban violentamente con la austeridad de aquel lugar. Su sola presencia era una amenaza para la estructura inquebrantable de la ciudad de los hechos. ¿Qué es un caballo?, preguntó Gradgrind con severidad, observando a la niña de grandes ojos oscuros. Es noble, veloz, fuerte, balbuceó ella, intentando encontrar las palabras que mejor lo describieran. No, la interrumpió con desdén. Es un mamífero cuadrúpedo, con pezuñas, empleado en la tracción de cargas. Nada más, nada menos. Así era la doctrina de Gradgrind, y así era Coquetown, una ciudad que no permitía el arte ni la emoción, una urbe donde las almas se oxidaban con el paso del tiempo, donde cada niño era educado para convertirse en un engranaje más de la implacable maquinaria de la utilidad. Pero aunque los hechos dominaban en cada rincón, aunque los números parecían reinar con absoluto poder, había corazones que latían con fuerza en la sombra, esperando el momento en que la imaginación y la ternura encontraran una grieta en los muros de la ciudad de los hechos. Capítulo 2. La educación sin imaginación. El aula era un recinto de líneas rectas, de pupitres alineados como bloques de una fábrica, de ventanas que no se abrían para que ningún soplo de aire fresco alterara la quietud del conocimiento. El sol entraba con desgana a través de los cristales polvorientos, proyectando sombras angulosas sobre los rostros jóvenes, rostros en los que no había chispa, ni risa, ni la efervescencia natural de la infancia. Solo miradas vacías, mecánicas,
ojos que absorbían datos sin cuestionarlos, sin sentirlos, sin apropiarse de ellos. Thomas Gradgrind se erguía en el centro de la sala como un coloso de la razón, un hombre de rostro severo y voz pétrea, cuya presencia imponía la ley del utilitarismo con la misma rigidez con la que los arquitectos de Coquetown levantaban sus fábricas. Su filosofía de la educación era simple: los hechos eran lo único que importaba. No había lugar para la especulación, para la emoción, para la creatividad. La vida debía ser una ecuación resuelta con precisión, sin variables inesperadas que perturbaran la lógica de la existencia. Un niño no necesita soñar, declaraba con firmeza. Un niño necesita saber. Y así, día tras día, los alumnos eran moldeados como figuras de arcilla endurecidas antes de tiempo, comprimidas dentro de los límites de lo que era útil y prescindibles en todo lo demás. Se les enseñaba matemáticas, economía, ciencia aplicada, pero no se les hablaba de la música que brotaba del viento al cruzar los tejados, ni del misterio de las constelaciones, ni de las epopeyas que habían dado forma a los pueblos. Louisa y Tom, los hijos de Gradgrind, conocían bien este método. Desde la cuna, su infancia había sido un largo ejercicio de disciplina y aprendizaje pragmático. Mientras otros niños de familias menos metódicas corrían entre campos imaginarios donde los dragones aún existían y los héroes desafiaban tormentas, ellos habían crecido rodeados de tratados y manuales, con la estricta certeza de que la fantasía era un desvío peligroso, una enfermedad que debía erradicarse cuanto antes. Pero en Louisa ardía un fuego. Era un fuego tenue, casi sofocado, pero persistente. Cuando se encontraba a solas, miraba fijamente la lumbre en la chimenea, viendo en las llamas formas que su mente no se atrevía a nombrar. Veía mundos enteros en los reflejos del fuego, pero nunca decía una palabra al respecto, porque había aprendido que todo aquello no era más que una falacia inútil. Tom, en cambio, había elegido otro camino. Resentía la severidad de su educación, pero en lugar de resistirse como su hermana, había aprendido a jugar con las reglas del sistema. Fingía conformidad, aprendía lo necesario para satisfacer a su padre, pero en su interior cultivaba una indiferencia peligrosa. Para él, todo se reducía a una estrategia. Si la vida era un cálculo, él encontraría la manera de hacer que los números jugaran a su favor. Y entonces, en medio de este mundo de precisiones y restricciones, apareció Sissy Jupe. Hija de un artista de circo, Sissy era todo lo contrario a lo que la escuela de Gradgrind defendía. Su mundo estaba hecho de luces y colores, de historias contadas bajo la lona de la carpa, de sueños que se tejían en la voz de los titiriteros y los acróbatas que desafiaban la gravedad. Para ella, un caballo no era simplemente un cuadrúpedo utilizado para el transporte, sino una criatura noble y vibrante, cuyo galope era un poema en movimiento. Desde el primer momento, la presencia de Sissy en el aula fue como una nota disonante en una sinfonía monótona. Cuando se le preguntaba sobre conceptos abstractos, sus respuestas estaban teñidas de metáforas. Cuando se le pedía que describiera el mundo, sus palabras brotaban con la calidez de alguien que lo veía con asombro y no como un catálogo de datos. Sissy Jupe, llamó Gradgrind, sus ojos fríos clavándose en la niña como un bisturí. ¿Qué es el gobierno? Sissy titubeó. No porque no tuviera respuesta, sino porque su respuesta no encajaba en la rigidez de la pregunta. El gobierno es como cuando un padre cuida de sus hijos, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Gradgrind apretó los labios en una línea severa. Incorrecto, sentenció. El gobierno es un sistema de administración basado en la legislación y el mantenimiento del orden mediante instituciones establecidas. Nada más, nada menos. La niña bajó la cabeza, sintiendo por primera vez el peso del mundo de los hechos. Pero en el fondo del aula, Louisa la miraba con algo parecido a la fascinación. ¿Cómo era posible que alguien pudiera pensar así, que pudiera ver el mundo de una manera tan diferente? ¿Cómo era posible que en medio de la austeridad de Coquetown alguien aún pudiera hablar de padres y cuidados cuando la vida, según su educación, no era más que una maquinaria bien ajustada? Desde ese día, algo cambió en Louisa. No podía decir qué era exactamente, pero era como si la presencia de Sissy hubiera dejado una grieta en el muro que había sido construido a su alrededor. No era una grieta grande, pero estaba ahí, y a través de ella se filtraba una luz que no entendía del todo, pero que, de algún modo, anhelaba. Gradgrind, sin embargo, no lo notó. Seguía convencido de que el mundo se podía dividir en datos verificables, en estadísticas y en hechos irrefutables. No sabía que, en su propia casa, sus enseñanzas estaban empezando a desmoronarse. Capítulo 3. El peso de la máquina. Coquetown se alzaba bajo el cielo gris como un monstruo de ladrillo y humo, una ciudad forjada en la fragua de la revolución industrial, donde cada chimenea vomitaba un aliento denso que oscurecía el sol y teñía de hollín las calles.
Era un lugar de ritmo inquebrantable, donde el tic-tac de los relojes se confundía con el rugido de los engranajes y las sirenas de las fábricas marcaban el compás de la vida cotidiana. Los hombres y mujeres que deambulaban por sus calles no caminaban, sino que marchaban con la precisión de engranajes dentro de una maquinaria mayor. Sus ropas estaban gastadas por la rutina, sus rostros eran mapas de fatiga, y sus ojos, cuando se atrevían a levantar la mirada, reflejaban el brillo apagado de quienes han sido condenados a la monotonía. Para Thomas Gradgrind, este orden era perfecto. Una ciudad donde todo estaba regulado por la lógica de la producción, donde cada persona cumplía su función sin desvíos ni distracciones. Para él, la prosperidad no se medía en la felicidad de sus ciudadanos, sino en la eficiencia de sus fábricas, en la exactitud de los informes contables, en el equilibrio de las cifras. Pero para su hija Louisa, Coquetown era una jaula. Desde su niñez, había aprendido a ver la ciudad como un conjunto de estructuras útiles, sin espacio para la belleza, sin cabida para la imaginación. Pero algo en su interior, algo que ni su educación ni la voluntad de su padre habían podido apagar del todo, le hacía sentir que había algo más allá de los muros de ladrillo rojo y las interminables hileras de ventanas cubiertas de hollín. A veces, en la soledad de su habitación, Louisa recordaba la presencia de Sissy Hoop en la escuela, la calidez con la que hablaba, la manera en que veía el mundo con una mirada distinta, como si cada momento estuviera lleno de significado, como si la vida fuera más que un mero cálculo de ganancias y pérdidas. Esa noche, al sentarse junto a la ventana de su habitación, observó la bruma espesa que flotaba sobre la ciudad, ocultando las estrellas. Era extraño. Recordaba haber leído sobre las estrellas en los libros de astronomía de su padre, sabía los nombres de las constelaciones, las distancias exactas entre los planetas, la velocidad de la luz. Pero nunca había pensado en ellas como algo más que simples datos en una tabla. ¿Cuándo había dejado de verlas como luces en el cielo? ¿Cuándo había dejado de maravillarse por ellas? «Louisa», llamó su hermano Tom desde la puerta. «Papá quiere verte». Tom era apenas unos años menor que ella, pero ya había aprendido a jugar con las reglas del mundo que los rodeaba. A diferencia de Louisa, él no sentía el peso de la jaula, porque había decidido sacarle provecho. Mientras su hermana buscaba respuestas en las llamas de la chimenea, él buscaba maneras de escapar sin que nadie lo notara. Louisa bajó las escaleras con la resignación de quien ya conoce su destino. Su padre la esperaba en la sala de estudio, con sus papeles bien organizados y su mirada llena de certeza. A su lado estaba Josiah Bounderby, un hombre de semblante rudo y voz estridente, cuya fortuna se había construido sobre la miseria de otros. «Louisa», comenzó Gradgrind, «ha llegado el momento de que pienses en tu futuro». La joven mantuvo la mirada fija en la alfombra, mientras su padre continuaba. «El señor Bounderby ha demostrado gran interés en ti. Es un hombre próspero, respetado, y su éxito es una prueba de que la determinación y el esfuerzo siempre conducen al progreso. Consideramos que un matrimonio con él sería la opción más racional para tu porvenir». Louisa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Bounderby era un hombre mayor, con la voz de un comerciante que siempre hablaba de sí mismo como si fuera un milagro viviente, un modelo de superación. Era tosco, imponente, pero lo más inquietante era su absoluta falta de calidez. Su hermano Tom, que permanecía en un rincón de la sala, la miró con algo que parecía casi diversión. «Vamos, Lou, no es tan malo», susurró con una sonrisa burlona. «Además, podrías ayudarme con algunas cosas si te casas con él». Louisa lo entendió al instante. Tom había caído en las redes del juego, en las apuestas, en la necesidad de dinero fácil, y veía en el matrimonio de su hermana una oportunidad para tener acceso a la fortuna de Bounderby. De repente, todo el aire en la habitación se volvió sofocante. Miró a su padre, cuyo rostro permanecía impasible, esperando que ella respondiera de la única manera que él consideraba correcta. «Sí, padre», dijo finalmente, con una voz que no sentía como suya. «Si crees que es lo mejor, aceptaré». Gradgrind asintió con aprobación. Bounderby sonrió con autosuficiencia. Tom le guiñó un ojo. Y en ese momento, Louisa supo que acababa de cerrar la puerta de su propia prisión. Cuando regresó a su habitación, se quedó de pie frente al espejo, observando su reflejo con una sensación de extrañeza. Tocó su propio rostro, como si quisiera asegurarse de que aún era real, de que aún era ella. Pero ya no estaba segura. Se acercó a la ventana y miró el cielo. No había estrellas. Solo el humo de Coquetown, cubriéndolo todo. Capítulo 4. El pacto de hierro. Las campanas de la ciudad sonaban con un tañido hueco y monótono, anunciando el amanecer de un día más en Coquetown, un día que sería como todos los anteriores y como todos los que vendrían.
Las fábricas despertaban con su gemido de acero, los engranajes giraban con su cadencia implacable y el humo se alzaba al cielo, cubriendo la ciudad con su manto oscuro. Para Louisa, sin embargo, este día era diferente. Era el día en que su destino quedaría sellado. Desde que había aceptado la propuesta de su padre, su existencia se había convertido en una sucesión de horas pesadas, de gestos mecánicos y palabras dichas sin alma. Caminaba como si estuviera suspendida en un sueño opaco, donde todo a su alrededor era una sombra de lo que podría haber sido. El vestido que le habían encargado era de un blanco impoluto, sin adornos superfluos, sin detalles que delataran una emoción. Todo en su boda estaba calculado, planeado con la meticulosidad de una transacción comercial. No había flores que perfumaran el aire, no había melodías que suavizaran la dureza del momento. Solo el eco de las palabras que el sacerdote pronunciaba con la misma indiferencia con la que se leen cifras en un libro de contabilidad. Bounderby se alzaba a su lado, con su pecho hinchado de orgullo, como si su unión con Louisa fuera la culminación de su historia de éxito. Miraba a la concurrencia con aire de victoria, como si hubiera ganado otra fortuna, como si ella fuera un trofeo más en su colección de logros. Gradgrind observaba la escena con satisfacción. Había hecho lo correcto. Su hija estaba asegurada, su porvenir era estable, la razón había triunfado sobre cualquier emoción inútil. Pero en el fondo de sus ojos, aunque no lo admitiría ni siquiera ante sí mismo, había algo parecido a una sombra. Una duda. Un instante en el que se preguntó si Louisa realmente estaba feliz. Ella no pronunció palabra alguna más allá de lo estrictamente necesario. Ni cuando Bounderby le tomó la mano con su piel áspera y la envolvió en su posesión. Ni cuando los asistentes aplaudieron con un entusiasmo frío, sin verdadera alegría. Ni cuando su hermano Tom, con una sonrisa torcida, le susurró: «Eres una buena chica, Lou. Ahora las cosas serán más fáciles para mí». Fue en ese instante cuando Louisa comprendió que ni siquiera su sacrificio había sido un acto de amor. Había sido utilizada como se usa una pieza en el engranaje de una gran máquina. No era más que un recurso, una ventaja estratégica en el juego de otros. Y sin embargo, no lloró. Se mantuvo firme, con la expresión marmórea de una estatua, con el alma silenciada bajo capas y capas de educación y disciplina. Aquella misma tarde partieron hacia su nuevo hogar. La casa de Bounderby era grande, pero sin vida. Era una construcción imponente, con amplias estancias y costosos muebles, pero sin rastro de calidez. No había allí más que la exhibición de la riqueza que él tanto se esforzaba en proclamar que había logrado desde la nada. «Aquí estarás bien, Louisa», le dijo con autosuficiencia. «No te faltará nada». Pero ya le faltaba todo. Pasaron los días y las semanas, y la monotonía se asentó como un velo de polvo sobre su existencia. Bounderby se enorgullecía de mostrarla en público, de presumir su gran elección, pero en la intimidad, su presencia era más bien una formalidad. Sus conversaciones eran breves, sus intereses giraban en torno a sus negocios y a su constante necesidad de recordarle a todos cuán lejos había llegado desde su humilde origen. Louisa se convirtió en un fantasma dentro de su propia vida. Se preguntaba, a veces, si aquel era el destino de todas las mujeres, si todas ellas caminaban por el mundo con los pies encadenados a expectativas ajenas. Pero luego recordaba a Sissy Jupe, con su risa espontánea, con su manera de ver la vida como un acto de magia, y comprendía que no todas estaban destinadas a una existencia de hierro y humo. Fue en una de esas noches silenciosas, cuando Bounderby ya dormía y la casa estaba sumida en la penumbra, que Louisa decidió salir al jardín. El aire de la noche era denso, cargado del olor a carbón y a metal caliente que provenía de las fábricas. Sin embargo, había algo en la brisa que le resultaba casi liberador. Caminó hasta el borde del sendero de piedra y levantó la vista hacia el cielo. Por primera vez en mucho tiempo, las estrellas eran visibles entre los jirones de humo. Y entonces, sin saber por qué, Louisa sintió ganas de llorar. Pero las lágrimas no llegaron. Porque hacía demasiado tiempo que había aprendido a no sentir. Capítulo 5. Los engranajes del destino. El amanecer en Coquetown llegaba sin gloria, sin el estallido dorado del sol entre las nubes, sin el canto de los pájaros saludando un nuevo día. El cielo, de un gris impasible, se extendía sobre la ciudad como una cúpula de hierro. Las fábricas despertaban antes que la gente, con sus chimeneas exhalando un aliento denso y oscuro, con su ritmo incesante que marcaba el pulso de la vida de aquellos que vivían bajo su dominio. Louisa Bounderby observaba la ciudad desde la ventana de su nueva casa, su mirada perdida entre las columnas de humo que ascendían como espectros del suelo. Habían pasado semanas desde su matrimonio, pero el tiempo, en lugar de avanzar, parecía haberse detenido en un eterno presente, un instante inmutable donde todo era rutina, donde cada día se deslizaba sobre el anterior sin dejar huella.
El hogar que compartía con Bounderby no era un hogar, sino una fortaleza de piedra y silencio. Los muebles de madera oscura, los tapices pesados, las alfombras de tonos severos, todo hablaba de riqueza, pero de una riqueza desprovista de ternura. Cada objeto parecía elegido más por su valor material que por su belleza o su significado. Bounderby se movía por la casa con la arrogancia de un conquistador que ha reclamado su premio. Hablaba sin cesar de sus negocios, de sus logros, de su ascenso desde la nada. Y cuando no hablaba, dormía o comía con la misma eficiencia con la que dirigía sus fábricas. No tenía interés en Louisa más allá de su función de esposa, más allá del estatus que ella le otorgaba al ser la hija de un hombre respetado. Louisa lo observaba sin amor, sin odio, sin nada. Había aprendido a apagar sus emociones, a encerrar sus pensamientos en la parte más profunda de su mente, donde nadie pudiera alcanzarlos. Y así pasaban los días, cada uno igual al anterior, hasta que el destino decidió alterar el curso de su vida. Fue en una de esas noches silenciosas, cuando la casa dormía y el viento arrastraba los ecos lejanos de las fábricas, que Louisa recibió una visita inesperada. Estaba en su habitación, sentada frente al espejo, deshaciendo lentamente las trenzas de su cabello, cuando un leve golpe en la puerta la hizo girarse. —¿Quién es? —preguntó, sorprendida. La puerta se entreabrió y, en la penumbra del pasillo, apareció una figura alta, delgada, envuelta en sombras. Era un hombre joven, con una sonrisa que no era del todo una sonrisa, con una mirada que parecía sostener secretos y promesas. Era James Artouse. —Perdóneme, señora Bounderby —dijo con su tono pausado, casi indolente. No quería importunarla. Louisa se levantó lentamente, sin apartar los ojos de él. Artouse era un hombre de mundo, un caballero de modales refinados, un invitado de su esposo que había llegado a Coquetón con la intención de observar la vida industrial y, según algunos, de hacer política. Pero Louisa no creía en su interés por la política. Creía en algo mucho más peligroso, el aburrimiento. —¿A qué debo su visita, señor Artouse? —preguntó con frialdad. Él sonrió, inclinándose levemente. —A la curiosidad. —¿Curiosidad? —Por usted. Louisa sintió un leve escalofrío recorrer su espalda. No estaba acostumbrada a ser observada con atención, a que alguien viera más allá de la máscara que llevaba cada día. Y sin embargo, Artouse la miraba como si pudiera ver los hilos invisibles que la ataban, como si entendiera la prisión en la que vivía. —Su esposo me habló de usted —continuó él, avanzando un paso. —Dice que no hay mujer más sensata, más racional, más conveniente. Louisa apretó los labios. —Mi esposo dice muchas cosas. Artouse inclinó la cabeza, como si su respuesta le hubiera divertido. —Eso es cierto. Pero no he venido a hablar de su esposo. Louisa sintió como el aire en la habitación se volvía más denso, como las sombras parecían alargarse a su alrededor. Por primera vez en mucho tiempo, experimentó algo que no era resignación ni apatía. Era algo distinto. Algo que no podía nombrar. —Buenas noches, señor Artouse —dijo con firmeza. Él no se movió de inmediato. La observó por un instante más, como si quisiera decir algo, como si estuviera midiendo las palabras que aún no pronunciaba. Y luego, con un gesto casi teatral, inclinó la cabeza y se retiró. Louisa cerró la puerta tras él y se quedó inmóvil, con el corazón latiéndole más rápido de lo normal. No era amor. No era deseo. Era la sensación de estar al borde de algo peligroso, de algo que podría cambiarlo todo. Y en la oscuridad de su habitación, por primera vez en mucho tiempo, se permitió pensar en lo que realmente deseaba. Capítulo 6. Los susurros de la duda. La noche se había adentrado en la ciudad como una sombra pesada, cubriendo las fábricas y las casas con su velo de penumbra. Los relojes mecánicos de Coquetón marcaban las horas con su precisión inquebrantable, indiferentes a los pensamientos de los hombres y mujeres que vivían bajo su mandato. En la mansión Bounderby, Louisa permanecía sentada en su habitación, la mirada fija en el resplandor de la lámpara que proyectaba figuras oscilantes en la pared. Sus pensamientos eran un remolino de preguntas sin respuesta, de sensaciones indefinidas que la envolvían como un susurro persistente. James Artouse. Ese nombre flotaba en su mente con un peso que no podía ignorar. Había algo en su presencia, en su forma de hablar, en la ligereza con la que trataba la vida, que la perturbaba y la atraía a la vez. No era un hombre virtuoso. No era un hombre honorable. Pero era un hombre que la había visto, que había traspasado la armadura de indiferencia con la que se protegía del mundo. Se levantó y caminó hasta la ventana, apoyando una mano en el vidrio frío. Abajo, la ciudad dormía, pero las fábricas no. Sus chimeneas continuaban exhalando humo, sus engranajes seguían girando.
Un mundo de hombres de números y cálculos, de trabajo incansable, de realidades inapelables. Un mundo que nunca había sido suyo, pero en el que había sido criada. Pensó en su padre. En los años en que su mente había sido moldeada como un objeto, en las lecciones interminables sobre la razón, sobre la utilidad, sobre la futilidad de las emociones. Pensó en Bounderby, en su vanidad desbordante, en su orgullo de haber nacido en la pobreza y haberse convertido en un hombre rico, en su desprecio por todo lo que no fuera trabajo y obediencia. Y pensó en sí misma. ¿Qué era ella en realidad? ¿Una hija? ¿Una esposa? ¿O solo una figura de porcelana en la vitrina de un hombre que creía haberla comprado? El leve crujido de la puerta la sacó de sus pensamientos. Se giró rápidamente, el corazón latiéndole con fuerza. Señora Bounderby. Era la voz de su doncella, tímida, casi un susurro. Sí, ¿qué ocurre? La joven dudó un instante antes de responder. Le han dejado una carta. Louisa frunció el ceño. ¿A esta hora? Sí, señora. Me la entregó un muchacho en la puerta trasera. Tomó el sobre con manos firmes pero frías. El papel era liso, elegante, con una caligrafía fluida que no dejaba duda sobre su autor. James Artouse. La doncella se retiró en silencio y Louisa se quedó allí, con la carta entre las manos, sintiendo el peso de cada segundo que pasaba. Podría no abrirla. Podría arrojarla al fuego, verla consumirse entre las llamas como si nunca hubiera existido. Pero la abrió. Sus ojos recorrieron las líneas con una rapidez que delataba su ansiedad, absorbiendo cada palabra, cada giro de frase. Louisa, usted es una mujer demasiado inteligente para no haberse dado cuenta de lo que sucede. No pretendo ofrecerle promesas vacías ni discursos grandilocuentes. Pero si alguna vez desea hablar con alguien que la entienda, que la escuche sin juzgarla, sabe dónde encontrarme. No había firma. No era necesario. Louisa cerró los ojos y dejó escapar un suspiro tembloroso. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué era este juego peligroso en el que se estaba adentrando sin siquiera saberlo? Hizo una bola con la carta y la arrojó al fuego. La miró arder, ver cómo las letras se retorcían y se convertían en cenizas. Pero aunque las palabras se hubieran perdido, su significado seguía ardiendo dentro de ella. Y en el silencio de la habitación, Louisa Bounderby supo que había cruzado un umbral del que no podría volver. Capítulo 7. La jaula dorada. Louisa despertó antes de que el alba tiñera el cielo con sus primeros matices de gris. A su alrededor, la casa dormía en un letargo de opulencia silenciosa, de cortinas pesadas y alfombras que absorbían cualquier sonido, como si el aire mismo estuviera domado por la rigidez de sus muros. Se quedó inmóvil en la cama, con la vista clavada en el dosel, sintiendo como el peso de su existencia se hacía más denso con cada amanecer. Había momentos en los que su vida le parecía un teatro de sombras, una obra en la que ella no era más que una actriz forzada a repetir el mismo papel, una y otra vez, sin margen para el error ni para la improvisación. Los engranajes de la rutina ya estaban en marcha. Pronto, la casa se despertaría. Los sirvientes comenzarían su silencioso desfile por los pasillos, el desayuno sería servido con la precisión de un reloj bien aceitado, y Bounderby aparecería, como siempre, con su voz atronadora y su gesto de suficiencia. Pero aquella mañana, Louisa no podía enfrentarse a ello. Se levantó despacio y caminó hasta la ventana. Desde allí, podía ver el horizonte cubierto por el humo de las fábricas, los tejados ennegrecidos por el hollín, la ciudad despertando con su murmullo de máquinas y pasos apresurados. Coquetown no cambiaba. Sus calles eran siempre las mismas, sus habitantes seguían atrapados en el mismo engranaje de deber y repetición. Y ella era parte de ello. «Buenos días, señora Bounderby». Louisa se giró con lentitud. La doncella había entrado con el sigilo de quien está acostumbrada a no ser vista ni oída. Llevaba un vestido sencillo, el delantal inmaculado, las manos juntas con la sumisión de quien ha sido entrenada para no perturbar la calma de la casa. «El señor Bounderby la espera en el comedor». Por un instante, Louisa sintió el impulso de decir que no bajaría, que se quedaría allí, en su habitación, en ese rincón donde el mundo aún no había terminado de devorarla. Pero asintió en silencio y dejó que la rutina la envolviera una vez más. Descendió las escaleras con la misma elegancia mecánica de siempre. La mesa del desayuno estaba dispuesta con una pulcritud impecable, cada plato colocado en su lugar exacto, cada cubierto brillando bajo la luz del candelabro. Bounderby estaba sentado al extremo de la mesa, como un rey en su trono, con la misma expresión de suficiencia que nunca lo abandonaba. Era un hombre de palabras ruidosas y convicciones inamovibles, un hombre que llevaba su pasado de pobreza como una insignia de honor, como una excusa para su desdén hacia los demás. «Louisa», exclamó al verla. «Pensé que te habías dormido en medio de tus reflexiones filosóficas».
Ella tomó asiento sin responder. No tenía fuerzas para lidiar con su grandilocuencia aquella mañana. Hoy tengo una reunión con los directores de la fábrica, prosiguió Bounderby mientras untaba mantequilla en su pan con movimientos bruscos. Quieren más beneficios, como si no les pagara suficiente ya. Pero claro, así es la gente. Siempre pidiendo más, siempre queriendo lo que no se han ganado. Louisa lo miró sin emoción. Sabía que no esperaba una respuesta. Sus discursos eran monólogos disfrazados de conversación. ¿Y tú, Louisa?, continuó, ¿qué harás hoy? Ella se llevó la taza de té a los labios con calma antes de contestar. Nada fuera de lo habitual. Bounderby soltó una carcajada seca. Por supuesto. Las mujeres no tienen nada que hacer más que sentarse y pensar en tonterías. Louisa sintió el nudo en su garganta apretarse. ¿Cuántas veces había escuchado aquellas palabras? ¿Cuántas veces había sentido que su existencia no era más que una decoración en la vida de un hombre que nunca la entendería? He estado pensando en que deberíamos visitar a tu hermano, comentó de repente, cambiando de tema. Tom puede haber hecho algunas elecciones cuestionables, pero sigue siendo tu hermano. Louisa levantó la vista con sorpresa. Era raro que Bounderby mencionara a Tom sin alguna crítica mordaz. ¿Por qué ahora? Porque los hombres como él terminan mal si no tienen a alguien que los vigile. Y no quiero que me echen la culpa cuando eso ocurra. Louisa apretó los labios y bajó la mirada. Su hermano. Su pobre Tom, perdido en el mundo de los vicios y los placeres baratos, buscando en la disipación la libertad que nunca le habían permitido. Tal vez era cierto que terminaría mal. Tal vez, al final, todos lo harían. Bounderby se levantó con su habitual energía desbordante, sacudiéndose la chaqueta con un gesto de satisfacción. Bien, bien. No olvides que la esposa de un hombre respetable debe ser un ejemplo de compostura. No quiero oír habladurías sobre ti, Louisa. Ella asintió, como siempre lo hacía. Como siempre se esperaba que hiciera. Y cuando Bounderby salió de la casa, Louisa se quedó sola en la sala de desayunos, con el eco de sus propias dudas resonando en su interior. ¿Cuánto tiempo más podría soportar aquella jaula dorada antes de que su espíritu se quebrara por completo? Capítulo 8. Sombras en el humo de Coquetown. El día avanzaba sobre Coquetown con su gris monótona, arrastrando consigo el murmullo de una ciudad que nunca descansaba. Las chimeneas de las fábricas vomitaban nubes espesas de hollín, que se enroscaban en el cielo como espectros sombríos, ocultando la luz del sol bajo un velo perpetuo de cenizas. Para quienes habían nacido en sus calles, el humo era tan natural como el aire, una niebla perpetua que se deslizaba entre las rendijas de las casas, impregnando cada piedra, cada prenda, cada suspiro. Aquí, el tiempo no se medía en horas ni en días, sino en el ritmo implacable de las máquinas, en el eco constante de los martillos sobre el metal, en el vaivén de las ruedas que nunca se detenían. Louisa caminaba por las calles empedradas, con el vestido recogido ligeramente para no arrastrar la suciedad. Hacía tiempo que no salía sin la compañía de algún sirviente, pero aquella mañana, impulsada por una inquietud que no lograba comprender del todo, decidió aventurarse sola en los barrios de la ciudad. A su paso, los obreros inclinaban la cabeza con respeto, sin atreverse a mirarla a los ojos. Sabían quién era. Sabían que era la esposa del señor Bounderby, el hombre que gobernaba sus destinos con la autoridad de un amo sobre sus siervos. Pero en sus miradas había algo más que respeto. Había una mezcla de resentimiento y sumisión, un reconocimiento silencioso de la distancia insalvable que separaba sus mundos. Louisa no podía culparlos. Había nacido en un hogar de privilegios, criada bajo la doctrina implacable de su padre, donde las emociones eran consideradas un lujo innecesario, una debilidad que debía ser extirpada a toda costa. Le habían enseñado a pensar, a calcular, a razonar con la frialdad de una máquina bien afinada. Pero nunca le enseñaron a sentir. Y ahora, después de tantos años de disciplina, de represión, de vivir como un espectro dentro de su propia piel, se daba cuenta de que estaba vacía. Vacía como aquellas fábricas, donde miles de hombres y mujeres se deslizaban entre las máquinas, sus cuerpos moviéndose en perfecta sincronía con los engranajes, atrapados en un ciclo eterno de producción y agotamiento. Pasó junto a un grupo de niños harapientos que jugaban en la acera, sus rostros cubiertos de hollín, sus ropas tan gastadas que apenas parecían retazos de tela pegados a sus cuerpos delgados. Uno de ellos la miró fijamente con ojos grandes y oscuros, llenos de una inteligencia primitiva, una curiosidad salvaje que no se dejaba domesticar por la miseria. «Señora», murmuró el niño, sin apartar la vista de ella. Louisa se detuvo. No supo por qué, pero algo en la voz del niño la obligó a hacerlo. «¿Sí?» El niño ladeó la cabeza. «¿Es usted feliz?» La pregunta cayó como una piedra en el fondo de un estanque.
Louisa sintió que la garganta se le cerraba, que el aire se volvía espeso en sus pulmones. Nadie le había hecho aquella pregunta antes. Nadie se había atrevido a cuestionar su felicidad, porque la felicidad no era un tema que se discutiera en su mundo. Se suponía que debía serlo. Tenía riqueza, tenía estatus, tenía todo aquello que la sociedad consideraba valioso. Pero, ¿y si no lo era? El niño la miró un momento más y luego, como si hubiera encontrado su respuesta en su silencio, se encogió de hombros y echó a correr con sus amigos, dejando tras de sí solo el eco de su risa. Louisa se quedó allí, en medio de la calle, sintiendo que una grieta se abría en su interior, pequeña pero profunda, una fractura que amenazaba con extenderse hasta romperla por completo. Pero antes de que pudiera hundirse demasiado en sus pensamientos, una voz familiar la sacó de su ensimismamiento. «Louisa». Giró la cabeza y vio a su hermano Tom acercándose por la calle, con el abrigo desabrochado y el cabello despeinado, los ojos brillantes con esa mezcla de entusiasmo y desesperación que siempre llevaba consigo. «Por todos los cielos, no esperaba verte por aquí», exclamó, con una sonrisa torcida. «¿Qué te trae a este lado de la ciudad?» Louisa forzó una sonrisa. Solo quería caminar un poco. Tom la estudió con atención, como si pudiera ver algo en su rostro que ella misma no alcanzaba a comprender. «¿Caminando? ¿Por Coquetón?», se burló. «Hermana, empiezas a parecerte a esos filósofos de los que nos hablaba nuestro padre». Louisa no respondió. En su infancia, ambos habían soportado la educación fría e intransigente de su padre, pero mientras ella había tratado de cumplir sus expectativas, Tom había encontrado una vía de escape en el juego, en la bebida, en la compañía de aquellos que no le exigían ser más de lo que era. Sabía que su hermano no llevaba una buena vida. Sabía que se había endeudado, que había cometido errores que tarde o temprano le pasarían factura. Pero era su hermano. Y en él veía un reflejo de sí misma, distorsionado pero innegable. «Ven conmigo», dijo Tom de repente, tomándola del brazo con impaciencia. «Hay alguien a quien quiero presentarte». Louisa vaciló. «¿Quién?». Tom sonrió con aire misterioso. «Un amigo. Un hombre que puede cambiarlo todo». La curiosidad la venció, y antes de darse cuenta, estaba siguiendo a su hermano por las calles de Coquetón, alejándose del mundo que conocía, adentrándose en un territorio donde las reglas no eran las mismas, donde las sombras danzaban entre el humo y el destino aguardaba en cada esquina. Y sin saberlo, aquella decisión cambiaría su vida para siempre. Capítulo 9. El susurro de la rebelión. La noche se cernía sobre Coquetón como un manto de hollín y sombras, extendiendo su oscura garra sobre las calles adoquinadas, los callejones angostos y las altas chimeneas que aún humeaban, como si la propia ciudad no supiera cómo dormir. En aquel rincón de Inglaterra donde la industria nunca se detenía, la fatiga no era más que una condición del cuerpo, una realidad perpetua para aquellos cuya única existencia consistía en servir a las máquinas. Louisa avanzaba tras su hermano, sus pasos resonando en la calle desierta. No preguntó a dónde la llevaba, su mente estaba ocupada en un tumulto de pensamientos confusos. Aún sentía en su interior la punzada de la pregunta que le había hecho el niño en la calle. ¿Es usted feliz? Era como si alguien hubiera arrancado el velo que cubría su alma, como si las certezas con las que había vivido hasta entonces se desmoronaran, ladrillo a ladrillo, dejándola a la intemperie de una realidad que nunca había querido afrontar. «Apresúrate, Louisa», dijo Tom, lanzándole una mirada furtiva. «No debemos demorarnos». A su lado, las tabernas se alineaban con su luz tenue y su murmullo constante de voces cansadas, obreros que ahogaban su agotamiento en tragos de cerveza agria, que se sentaban juntos pero en soledad, sin más compañía que sus pensamientos. La pobreza de Coquetón no solo se veía en sus ropas desgastadas o en sus rostros enjutos, estaba en la desesperanza que se adhería a ellos como una segunda piel. Finalmente, Tom se detuvo frente a un edificio de ladrillos oscuros, apenas iluminado por una lámpara de aceite que oscilaba con la brisa. Tocó la puerta 2 veces con el puño cerrado y esperó. Louisa sintió que algo en su interior se tensaba. Había algo en aquel lugar, en aquella atmósfera cargada de presagios, que le hacía presentir que estaba cruzando un umbral invisible, que más allá de aquella puerta la esperaba algo que jamás podría desandar. Unos segundos después, la puerta se entreabrió con un chirrido, dejando ver la silueta de un hombre. «¿Eres tú, Tom?», preguntó la voz ronca del desconocido. «Así es, y traigo a alguien conmigo». El hombre los dejó pasar sin más preguntas. Al cruzar el umbral, Louisa sintió el aire denso del interior, impregnado del olor a tabaco y madera envejecida. La estancia era amplia pero austera, con algunas sillas dispersas y una mesa en el centro, sobre la cual descansaban varios papeles y una vela consumida por la mitad. Allí dentro,
Un grupo de hombres la observaba con interés. Eran obreros, pero no como los que había visto en la calle. En sus ojos ardía algo más que resignación, una chispa de desafío, un fuego que aún no había sido sofocado por el yugo de la rutina y la explotación. Uno de ellos se adelantó. Era un hombre de unos 40 años, de complexión robusta y rostro curtido por el trabajo y las preocupaciones. Sus ojos, hundidos bajo unas cejas espesas, brillaban con una intensidad casi febril. «Bienvenida, señora Bounderby», dijo, con un tono en el que se mezclaban la cortesía y la ironía. Louisa sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Por favor, llámeme solo Louisa», respondió, con voz firme, aunque en su interior no podía evitar el vértigo de hallarse en aquel lugar. El hombre asintió, como si aquello le complaciera. «Mi nombre es Stephen Blackpool». Louisa había oído ese nombre antes. Un obrero con una historia trágica, un hombre atrapado en un matrimonio miserable que la ley no le permitía deshacer, condenado a una existencia de sufrimiento por reglas que no había escrito. «¿Por qué me has traído aquí, Tom?», preguntó ella, volviéndose hacia su hermano. Tom vaciló, pero fue Blackpool quien respondió. «Porque ha llegado la hora de que sepa la verdad». Louisa frunció el ceño. «¿Qué verdad?». Stephen se acercó a la mesa y tomó uno de los papeles, sosteniéndolo en alto para que ella pudiera verlo. «La verdad de Coquetown». Louisa se acercó y leyó el documento. Era un manifiesto, un llamado a la unión de los obreros, a la lucha contra la opresión de los dueños de las fábricas, contra el abuso de aquellos que se enriquecían a costa de su sufrimiento. Era un grito desesperado por justicia. Se apartó lentamente, sintiendo que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. Esto es... rebeldía, sí, interrumpió Stephen, con una sonrisa triste. «Pero, ¿qué otra opción nos han dejado?». Louisa sintió un torbellino de emociones. Había crecido creyendo en el orden, en la estructura, en la lógica de un mundo donde cada pieza debía ocupar su lugar. Pero allí, frente a aquellos hombres, entendió que aquel orden era una prisión, una maquinaria diseñada para mantener a algunos en la cima y a otros encadenados en el fondo. «Louisa», susurró Tom, con un dejo de súplica en la voz. «Tienes que ayudarnos». Ella alzó la vista hacia su hermano, y en sus ojos vio algo que nunca había visto antes: vulnerabilidad. Tom siempre había sido el descarriado, el rebelde sin causa, el niño que rompía las reglas solo por placer. Pero ahora, por primera vez, entendía que su rebeldía no era solo capricho. Era desesperación. Louisa tragó saliva. «¿Qué quieren de mí?». Stephen la miró con gravedad. «Su esposo, Bounderby, es el hombre que más se ha beneficiado de nuestro sufrimiento. Él es quien nos niega cualquier derecho, quien nos mira como si fuéramos poco más que engranajes en su máquina de hacer dinero. Pero usted puede hablar con él. Puede intentar hacerle entrar en razón». Louisa soltó una amarga carcajada. «¿Y si no escucha? Entonces, al menos, sabremos que lo intentamos», dijo Stephen, con una firmeza inquebrantable. El silencio cayó sobre la habitación. Louisa sintió el peso de todas las miradas sobre ella, el peso de una responsabilidad que nunca había pedido pero que ahora parecía imposible de rechazar. Sabía que aquello era peligroso. Sabía que, si su esposo descubría su implicación en aquello, su vida podría cambiar para siempre. Pero, por primera vez, sentía que tenía el poder de decidir. Respiró hondo. Y entonces, con una voz que apenas reconoció como propia, dijo: «Lo haré». Y con aquellas palabras, selló su destino. Capítulo 10. Sombras en la fábrica. La mañana en Coquetown no traía esperanza, solo la repetición implacable del ayer. No había aurora que anunciara un nuevo comienzo, solo el silbido estridente de las fábricas llamando a los obreros como si fueran engranajes que debían encajar en la gran maquinaria del capital. El cielo, cubierto de un humo perpetuo, parecía negarse a dejar entrar la luz del sol, y la ciudad entera respiraba con el ritmo jadeante de los pistones y las calderas. Louisa caminaba con pasos calculados, con la resolución silenciosa de quien ha tomado una decisión de la que no hay retorno. Su conversación con Stephen Blackpool y los obreros seguía resonando en su mente como un eco que no podía acallar. Su esposo es el hombre que más se ha beneficiado de nuestro sufrimiento. Las palabras eran un veneno lento, un ácido que corroía sus certezas. Frente a ella, la fábrica Bounderby se alzaba como una fortaleza. Era un edificio imponente, de ladrillos ennegrecidos, con ventanales que no permitían ver el interior y grandes chimeneas que arrojaban nubes densas como si la tierra misma estuviera humeando. Desde dentro, el sonido de los telares y las prensas se mezclaba con el estruendo de engranajes y cadenas, un rugido metálico que se confundía con el susurro de la miseria. Los obreros entraban en fila, cabizbajos,
sin cruzar miradas, cada uno sumido en su propio océano de cansancio. No había palabras de aliento ni gestos de amistad. Solo el peso del día que se iniciaba como todos los anteriores, sin promesas de cambio, sin alivio. Louisa sintió su garganta cerrarse. Estos son los hombres que mi esposo llama haraganes, los que dice que no merecen más que lo que reciben. Pero sus rostros contaban otra historia, la historia de cuerpos agotados, de sueños truncados, de bocas hambrientas en hogares sombríos. Señora Bounderby, una voz la sacó de sus pensamientos. Se volvió y vio al capataz de la fábrica, un hombre delgado con un rostro afilado por la dureza del trabajo y una expresión severa que rara vez se relajaba. ¿A qué debo el honor? No suele visitar estos sitios. Louisa percibió el matiz de desprecio en su voz. Aquel hombre la veía como parte de la maquinaria de opresión, como la esposa del amo, y no esperaba nada bueno de ella. Quiero hablar con mi esposo, dijo, manteniendo la compostura. Es un asunto urgente. El capataz la estudió por un momento, luego asintió y la condujo a través de los pasillos de la fábrica. Allí, entre las hileras de máquinas, Louisa vio la realidad de la que siempre había estado apartada. Las mujeres trabajaban con las manos ásperas y la mirada vacía, encorvadas sobre los telares con movimientos automáticos. Niños demasiado pequeños para sostener herramientas manejaban carretes de hilo y recogían residuos, sus cuerpos frágiles moviéndose con la precisión de quien sabe que un error puede costarle un golpe o algo peor. El aire era espeso, cargado de polvo y partículas de algodón que se adherían a la piel y la garganta. Louisa sintió náuseas. No deberían estar aquí, murmuró, sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. El capataz sonrió con amargura. ¿Y dónde más irían, señora? Sus padres no tienen con qué alimentarlos. Louisa no respondió. Finalmente, llegaron a la oficina de Bounderby. El capataz llamó con los nudillos en la gruesa puerta de madera y, tras recibir un gruñido como respuesta, la abrió para dejarla pasar. José Bounderby estaba sentado tras su escritorio, rodeado de papeles y libros de cuentas. Levantó la vista y arqueó una ceja al ver a su esposa. Vaya, vaya, dijo, con su habitual tono de superioridad. ¿A qué debo esta inesperada visita, Louisa? No es frecuente que te intereses por el trabajo. Louisa cerró la puerta tras de sí y avanzó hasta quedar frente a él. Quiero hablar contigo sobre los obreros. Bounderby bufó y se recostó en su silla. ¿Otra vez con ese asunto? Ya he dicho todo lo que tenía que decir. Son unos desagradecidos, Louisa. No entienden la suerte que tienen de trabajar aquí. Louisa sintió la ira arder en su interior. ¿Suerte? ¿Llamas suerte a trabajar 12 horas en estas condiciones, a respirar polvo hasta que los pulmones colapsan, a ver morir a sus hijos antes de que lleguen a la adolescencia? Bounderby la miró con expresión de incredulidad. ¿Y qué propones tú, querida esposa? ¿Que les dé un salario de caballeros? ¿Que les sirva té y bizcochos en sus descansos? Louisa apretó los puños. Propongo que los escuches. Que al menos consideres sus peticiones antes de descartarlas con desdén. Bounderby golpeó la mesa con el puño. No hay nada que considerar. Esa gente no entiende de economía, de negocios, de cómo funciona el mundo. Si se les da un poco más, pedirán aún más. Es la naturaleza de los trabajadores, siempre insatisfechos, siempre quejándose. Louisa sintió el peso de la desesperación. Su esposo no solo era indiferente, era ciego a todo lo que no fuera su propio beneficio. Si no haces algo, habrá consecuencias, dijo, con voz temblorosa. La gente está cansada, Bounderby. Está al límite. El industrial rió con desdén. ¿Consecuencias? ¿Crees que esos pobres diablos tienen el valor de rebelarse? No me hagas reír, Louisa. Pero en su interior, Bounderby sintió un escalofrío. Había algo en la mirada de su esposa, en su tono de voz, que lo inquietaba. Louisa lo observó por última vez, luego se giró y salió de la oficina sin decir una palabra más. Al cerrar la puerta tras ella, supo que la batalla estaba perdida. Pero la guerra apenas comenzaba. Capítulo 11. La tormenta se gesta. La tarde caía sobre Coquetón con su monotonía grisácea, y el sol, oculto tras los densos vapores industriales, apenas lograba teñir el horizonte de un rojo enfermizo. La fábrica Bounderby seguía rugiendo con la misma furia mecánica, indiferente al paso de las horas, mientras las sombras alargadas de las chimeneas se extendían como garras sobre los tejados de las casas obreras. Louisa caminaba por las calles con paso firme, sintiendo el polvo y la ceniza adherirse a sus ropas, pero sin prestar atención a nada más que a su propia tormenta interna. La conversación con su esposo había sido una revelación amarga, la confirmación de que Bounderby no era solo un hombre cruel y despiadado, sino también necio en su ceguera voluntaria. Su desprecio por los obreros no era una postura de conveniencia,
Era una convicción arraigada, un dogma que no estaba dispuesto a cuestionar. Pero Louisa lo cuestionaba. Cada vez más. En el corazón del barrio obrero, las casas de ladrillo oscuro se amontonaban unas contra otras, con calles estrechas y pasajes que parecían laberintos de miseria. Las ventanas, opacas por el hollín, apenas dejaban ver el interior de los hogares donde la vida se desvanecía en la rutina del sufrimiento. No había jardines, no había parques, solo callejones y paredes desnudas, donde los niños jugaban con harapos y los adultos caminaban con los hombros encorvados por el peso de la fatiga. Louisa se detuvo ante una de aquellas viviendas. Stephen Blackpool la había invitado a su hogar tras una de sus conversaciones en la fábrica. Era un hombre honesto, con un sentido de dignidad que ninguna opresión había logrado quebrantar. Al tocar la puerta, escuchó pasos arrastrándose desde el interior y luego el chirrido de la madera al abrirse. «Señora Bounderby», dijo Stephen con una mezcla de sorpresa y respeto en su voz. «Stephen», asintió ella. «¿Puedo pasar?» El obrero hizo un gesto para que entrara, y Louisa cruzó el umbral de la pobreza. El interior de la casa era tan austero como esperaba. Una mesa de madera desgastada ocupaba el centro de la habitación, acompañada de unas sillas que apenas podían sostenerse. El aire olía a humedad y hollín, con un leve rastro de pan rancio y sopa barata. En un rincón, una mujer anciana cosía con dedos temblorosos, su rostro surcado de arrugas que hablaban de años de lucha. «Mi madre», explicó Stephen con voz baja. «No habla mucho, pero escucha todo». Louisa miró a la anciana y le dedicó una leve inclinación de cabeza. Luego se volvió hacia Stephen. «Quiero entender. Quiero saber lo que realmente ocurre en esta fábrica, en estas casas. Quiero escuchar de ustedes mismos lo que mi esposo se niega a ver». El rostro de Stephen se endureció, pero en sus ojos apareció un destello de esperanza. «No es una historia fácil de contar, señora. Es una historia de años de fatiga, de pagar con nuestra sangre cada céntimo que ganamos. Es la historia de ver a nuestros hijos enfermar antes de aprender a leer, de ver a nuestras esposas envejecer antes de tiempo». Louisa sintió un nudo en la garganta. «Dime, Stephen, ¿qué necesitan? ¿Qué cambiaría sus vidas?» Stephen suspiró y miró por la ventana, como si buscara en el humo una respuesta. «No pedimos lujos, señora. No queremos palacios ni manjares. Solo queremos que nos vean como seres humanos. Queremos salarios justos, jornadas que no nos dejen destrozados, un poco de aire limpio para respirar. Queremos que nuestros hijos tengan un futuro mejor que el nuestro». Louisa apretó los labios. «¿Y creen que alguna vez lo conseguirán?» Stephen la miró con una tristeza infinita. «No lo sé, señora. Pero si seguimos así, sé que lo único que nos espera es la desesperación». Un silencio se apoderó de la habitación. Afuera, el murmullo de la ciudad seguía incesante, como un río de voces ahogadas. Louisa se levantó con un peso nuevo en su alma. «Haré lo que pueda, Stephen. No prometo nada, pero no voy a quedarme de brazos cruzados». El obrero asintió lentamente. «Entonces es más de lo que muchos han hecho». Cuando Louisa salió de la casa, la noche comenzaba a envolver Coquetown en su manto opresivo. Pero en el aire flotaba algo distinto, algo nuevo. El murmullo del cambio. Capítulo 12. El eco de la rebelión. La noche en Coquetown era un océano de sombras y penumbras, una extensión interminable de tinieblas que apenas se rasgaban con la luz débil de los faroles callejeros. En las altas torres de las fábricas, las chimeneas seguían vomitando humo al cielo, incluso bajo la luna menguante, como si la maquinaria de la industria jamás pudiera detenerse. Pero en el corazón de los obreros, en los callejones estrechos y en las habitaciones donde la fatiga dormía a medias, algo se estaba gestando. Era un murmullo primero, apenas perceptible entre el silbido del viento y el crujido de los adoquines. Eran susurros entre los trabajadores, miradas furtivas en las esquinas, apretones de manos que contenían promesas. Algo en el aire había cambiado, como si la desesperación hubiera comenzado a afilar sus dientes. Louisa Bounderby, envuelta en su capa oscura, avanzaba por las calles empedradas con la firmeza de quien se enfrenta a sus propios miedos. Desde su conversación con Stephen Blackpool, algo dentro de ella se había roto y, al mismo tiempo, algo nuevo había nacido. La duda, esa serpiente enroscada en su pecho desde la infancia, ahora levantaba la cabeza con preguntas que nunca antes se había permitido formular. Si la justicia era tan clara y tan firme como siempre le habían dicho, ¿por qué Stephen sufría? Si el orden natural del mundo era tan inamovible, ¿por qué sentía que todo en ella clamaba por cambio? Si la razón debía prevalecer sobre la emoción, ¿por qué su corazón latía con ira cuando pensaba en la indiferencia de Bounderby? No tenía respuestas. Solo tenía preguntas. Y una determinación que la empujaba hacia lo desconocido.
Al llegar a una plaza empolvada, vio un grupo de hombres reunidos bajo la débil luz de una lámpara de gas. Vestían ropas gastadas, con rostros duros y manos encallecidas, pero en sus ojos ardía el brillo de quienes han decidido que ya no serán esclavos del destino. «No es vida esto que llevamos», decía uno de ellos con voz áspera. «Nos quitan la fuerza, nos quitan el aire, nos quitan hasta los hijos. Y nos dicen que agradezcamos», escupió otro con amargura. «No nos darán nada que no tomemos nosotros mismos», terció un tercero, cruzando los brazos. «Los patrones solo entienden una cosa, el miedo». Un murmullo de asentimiento recorrió el grupo. Louisa, oculta en las sombras, escuchaba cada palabra con el corazón palpitante. Lo que Stephen le había dicho era cierto. La desesperación los estaba empujando al borde de la rebelión. «Pero, ¿y si nos echan a todos?», preguntó un joven, con el temor asomando en su voz. «¿Y si cerramos la fábrica y nos quedamos sin nada?». Un silencio pesado se apoderó del grupo. Era la gran pregunta, la gran amenaza. Para ellos, la miseria ya era insoportable, pero ¿podían arriesgarse a la nada absoluta? Entonces, una voz más grave y pausada se alzó entre ellos. «Nosotros ya vivimos en la nada», dijo Stephen Blackpool, que había permanecido callado hasta ese momento. «Ya no tenemos futuro, solo presente. Y este presente nos está matando». Louisa sintió un estremecimiento. Había admirado la resignación de Stephen, su capacidad de soportar el yugo con dignidad. Pero ahora veía otra faceta en él, una más sombría, más resuelta. Stephen no quería violencia, pero tampoco podía seguir viendo cómo los suyos eran aplastados sin resistencia. El joven que había hablado antes miró a Stephen con el ceño fruncido. «¿Entonces qué hacemos, Stephen? ¿Nos levantamos en armas?». El obrero negó con la cabeza. «No queremos guerra. Queremos justicia. Pero si la justicia nos da la espalda, ¿qué nos queda?». Un viento frío recorrió la plaza. Alguien encendió una pipa, y la brasa iluminó por un momento la expresión dura de los rostros a su alrededor. Louisa dio un paso atrás. Sabía que debía marcharse antes de que la descubrieran, pero la sensación de que algo irreversible había comenzado a gestarse la siguió como una sombra. Cuando llegó a casa, su esposo Bounderby la esperaba con su habitual expresión de desdén. «Has estado fuera demasiado tiempo», gruñó. «¿Acaso te crees mejor que yo por salir a pasear entre los pobres?». Louisa lo miró fijamente. Antes, aquella actitud la habría hecho callar, bajar la cabeza, aceptar su lugar. Ahora, sin embargo, sentía algo distinto. Algo parecido a la furia. «No me creo mejor que tú, Bounderby», dijo con frialdad. «Pero tampoco quiero parecerme a ti». Sin esperar su respuesta, se alejó por el pasillo. Esa noche, mientras las luces de Coquetón parpadeaban en la distancia, supo que había cruzado un umbral invisible. Y que no había vuelta atrás. Capítulo 13. La fragua de los destinos. El alba despertó en Coquetón con su manto de cenizas y su hálito de humo espeso, como si la ciudad entera se negara a renacer, atrapada en un letargo de hierro y hollín. El sol, pálido y sin fuerza, apenas lograba atravesar la densa bruma que flotaba sobre las chimeneas interminables, aquellas torres de Babel construidas no por la fe, sino por la avaricia. En las calles, los obreros avanzaban como sombras sin nombre, arrastrando los pies sobre los adoquines gastados. Sus rostros, marcados por la fatiga, eran espejos de una existencia consumida en el fuego de las calderas y el chirrido de las máquinas. Pero bajo esa apariencia de sumisión había algo más, una tensión sorda, un temblor en el aire que solo aquellos con el oído afinado a la desesperación podían percibir. Louisa Bounderby se despertó con la sensación de haber dormido sobre espinas. Su conversación con Bounderby la noche anterior no había hecho más que confirmar lo que su corazón ya sabía. Su vida era una prisión, una celda adornada con las apariencias de comodidad y respeto, pero con barrotes invisibles hechos de indiferencia y poder. Se levantó sin prisa, con el pensamiento dividido entre su deber y su deseo de huir. En la sala de estar, encontró a su hermano Tom, encorvado en un sillón con el ceño fruncido y la mirada ausente. Su presencia en la casa de los Bounderby siempre traía consigo una extraña mezcla de incomodidad y nostalgia. «Louisa», murmuró él, sin levantar la vista, «dime, ¿crees que hay alguna manera de escapar de todo esto?». Ella lo miró en silencio, comprendiendo el peso de aquellas palabras. Tom no hablaba solo del aburrimiento o la monotonía, hablaba de la trampa en la que estaban atrapados, él en su irresponsabilidad, ella en su matrimonio sin amor. «No lo sé, Tom», respondió con suavidad. «Pero creo que algunos ya han comenzado a intentarlo». Tom la observó con interés. «¿Te refieres a los obreros?». Louisa asintió. «Anoche los vi reunidos. Están cansados de vivir como sombras. Algo está cambiando».
Tom se pasó una mano por el cabello y suspiró. Y Bounderby está más paranoico que nunca. Cree que van a organizar una revuelta y que lo perderá todo. La mención de su esposo provocó en Louisa un escalofrío de repulsión. Bounderby hablaba de perderlo todo, pero lo que llamaba suyo jamás había sido realmente suyo. Su fortuna estaba construida sobre el sudor de aquellos a los que despreciaba. Tal vez lo que teme es que, por primera vez, tenga que mirarlos a los ojos y reconocerlos como personas, dijo ella con amargura. Antes de que Tom pudiera responder, se escuchó un golpe en la puerta. Una sirvienta apareció, pálida y con los labios apretados. Señora, el señor Bounderby ha salido temprano a la fábrica, pero ha enviado un mensaje urgente. Hay disturbios. Louisa se puso de pie de inmediato. ¿Dónde? En las calles cercanas a la hilandería. La gente está reunida. Algunos gritan, otros, no sé, señora. Nunca había visto algo así. El corazón de Louisa latió con fuerza. Sin esperar más, tomó su capa y salió. La multitud y la tempestad. El aire estaba cargado de un murmullo ensordecedor cuando Louisa llegó a la zona de los talleres. Una multitud se había congregado frente a las puertas de la fábrica. Había obreros con el rostro endurecido, mujeres que apretaban los puños y jóvenes con los ojos encendidos por una rabia que apenas comprendían. «Queremos justicia», rugió una voz entre la multitud. «Basta de miseria», clamó otra. Los guardias de la fábrica se mantenían tensos, sus manos en las porras, sus ojos en la masa enfurecida. En el centro de la agitación, de pie sobre un barril de madera, estaba Stephen Blackpool. Louisa se abrió paso entre los cuerpos hasta verlo con claridad. Su postura era firme, pero su rostro reflejaba una mezcla de determinación y angustia. No quería violencia, pero el río había crecido demasiado para contener su cauce. «Hermanos», dijo con voz profunda, «no estamos aquí para destruir, sino para que nos escuchen. Hemos trabajado hasta que la piel se nos ha vuelto piedra, hemos obedecido hasta que nuestra voluntad ha sido arrancada de raíz. Y aún así, nos llaman ingratos. ¿Cuánto más esperan que soportemos?» La multitud rugió en respuesta. Louisa sintió un nudo en la garganta. Stephen hablaba con la voz de todos aquellos que nunca habían sido escuchados. Pero en el rostro de los guardias vio algo que le heló la sangre, miedo. Y el miedo, lo sabía bien, era un veneno que podía convertirse en violencia en un solo instante. De pronto, un grito rasgó el aire. Un joven obrero, con la cara manchada de hollín, levantó un trozo de madera y lo arrojó contra la verja de la fábrica. El sonido metálico retumbó como un trueno. «¡Abran las puertas!», clamó alguien. El caos era inminente. Louisa avanzó sin pensarlo. «Stephen», gritó, con una urgencia que la sorprendió a sí misma. Él la vio y sus ojos se abrieron con asombro. La multitud también la miró. Durante un instante, el tiempo pareció suspenderse. Louisa subió a la plataforma donde él estaba. Su presencia, tan inesperada, bastó para sembrar la duda entre algunos de los más exaltados. «Escúchenme», dijo, su voz temblorosa pero firme. «Si cruzan esa puerta con violencia, Bounderby tendrá la excusa que siempre ha querido para pisotearlos aún más. No le den ese poder». Stephen la miró con expresión grave. «¿Y si no hacemos nada, qué nos queda?» Louisa tragó saliva. «¿Otra forma?», susurró. «Encontraremos otra forma». El silencio se extendió como una sombra. No todos estaban convencidos. Pero algo en la presencia de Louisa, en su inesperada alianza con ellos, sembró una nueva posibilidad. La multitud comenzó a retroceder, aunque no se dispersó del todo. Desde una de las ventanas de la fábrica, Bounderby observaba la escena con el ceño fruncido y el rostro encendido de furia. «Maldita sea», masculló entre dientes. «Maldita sea, Louisa». Pero en el fondo, muy en el fondo, supo que su dominio comenzaba a resquebrajarse. Y que el mundo que conocía nunca volvería a ser el mismo. Capítulo 14. Ecos de rebelión. El crepúsculo envolvía Coquetown en un resplandor rojizo, reflejado en el humo que brotaba de las chimeneas como un aliento eterno de metal y carbón. La ciudad, con su pulso incesante de máquinas, parecía inmóvil en su monotonía. Pero algo en el aire había cambiado. No era solo el cansancio o la opresión, sino una sensación latente, como el eco de un trueno distante, presagiando una tormenta aún por estallar. Louisa Bounderby caminaba con paso firme de regreso a su hogar, sus pensamientos como una marea indomable. La imagen de la multitud frente a la fábrica aún ardía en su mente. Había visto el fuego en los ojos de los obreros, la desesperación hecha carne, la ira contenida en cada puño cerrado. Y había visto también el miedo de Bounderby,
un miedo disfrazado de indignación, pero miedo al fin. Al entrar en la casa, la oscuridad del vestíbulo la envolvió con su frialdad habitual. Todo en aquel lugar parecía diseñado para sofocar el alma, para apagar cualquier destello de emoción o pensamiento propio. Louisa se detuvo un momento, respirando hondo, antes de dirigirse a la sala donde esperaba encontrar a su esposo. Bounderby estaba de pie junto a la chimenea, su postura rígida, su mirada oscura. En la penumbra, su silueta se recortaba como la de un monarca furioso en su trono de injusticias. «Has cometido un grave error hoy, Louisa», dijo sin volverse hacia ella. Ella no respondió de inmediato. Caminó despacio hasta quedar frente a él, sosteniéndole la mirada. «¿Por qué?», preguntó con calma. Bounderby bufó, como si la simple pregunta fuera un insulto. «¿Por qué has puesto en duda mi autoridad? Has dado a esa chusma la impresión de que pueden desafiarme. Y peor aún, has hecho que se lo crean». Louisa apretó los puños. «Esa chusma son seres humanos. Trabajan día y noche para que esta ciudad funcione, para que tú sigas acumulando más de lo que necesitas. ¿Y qué les das a cambio? Miseria». Bounderby se acercó un paso, su voz cargada de veneno. «Les doy lo que merecen. Y si empiezan a pensar que pueden pedir más, entonces lo perderán todo». Hubo un momento de tenso silencio entre ellos. Louisa sintió como una grieta invisible se abría en su interior, separándola aún más de aquel hombre al que nunca había amado. «No puedes detener lo que viene», susurró ella, con una certeza que la sorprendió. Bounderby la miró con una mezcla de rabia y desdén. «Ah, ¿no?». Su voz era un gruñido. «¿Y qué es lo que viene, Louisa?». Ella no respondió. En el fondo de su alma, sabía que la respuesta ya estaba escrita en las calles de Coquetown, en las voces que se alzaban cada vez más fuerte. La sombra de la sospecha. Mientras la discusión entre Louisa y Bounderby llegaba a su punto más álgido, en otro rincón de la ciudad, Stephen Blackpool caminaba en silencio bajo la tenue luz de los faroles. El eco de sus propios pasos resonaba en los callejones, entre las paredes de ladrillo que parecían cerrarse a su alrededor como las fauces de una bestia invisible. No se dirigía a ningún lugar en particular, solo huía del peso de su propia incertidumbre. El incidente frente a la fábrica había sido solo el comienzo. Lo sabía bien. La frustración de los obreros no desaparecería solo porque la protesta se había dispersado aquella tarde. Apenas dobló una esquina, una voz susurrante lo detuvo. «Stephen». Se giró bruscamente. En la penumbra, dos figuras emergieron de entre las sombras. Eran conocidos en la fábrica, pero sus rostros estaban ahora marcados por una tensión que antes no había visto en ellos. «Tenemos que hablar», dijo uno de ellos en voz baja. Stephen asintió con cautela y los siguió hasta un rincón más apartado. «¿De qué se trata?». El más alto de los dos, un hombre de aspecto curtido por los años de trabajo, cruzó los brazos. «Hemos decidido que es hora de actuar. Bounderby nos ha menospreciado por demasiado tiempo. Si no nos escucha con palabras, tal vez escuche otra cosa». Stephen sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué están planeando?». El segundo hombre, de mirada furtiva, se acercó más. «Sabemos que no quieres problemas, Stephen. Siempre has sido un hombre correcto. Pero hay cosas que deben hacerse, y necesitamos saber si estás con nosotros o no». Stephen los miró con el ceño fruncido. «Si lo que están pensando es recurrir a la violencia, no cuenten conmigo. No es así como se consigue justicia». El más alto soltó una risa seca. «¿Justicia? ¿En Coquetown? No seas ingenuo, Stephen. Aquí, la justicia es solo para los que tienen el dinero y el poder». El otro hombre lo miró fijamente. «Si no estás con nosotros, entonces eres un problema». Stephen sintió un nudo en el estómago. Sabía que la situación se volvía peligrosa. «No delataré a nadie», dijo con firmeza, «pero tampoco seré parte de algo que nos destruirá a todos». Hubo un largo silencio. Finalmente, el más alto de los dos asintió. «Entonces más vale que tengas cuidado, Stephen. Porque si algo sale mal, hay quienes estarán dispuestos a señalarte como culpable». Y con esas palabras, desaparecieron en la oscuridad. Stephen se quedó allí, sintiendo como el peso de un destino ineludible caía sobre sus hombros. Un presagio en la noche. En la casa de los Bounderby, Louisa se sentó junto a la ventana, observando la ciudad dormida. Su conversación con Bounderby la había dejado inquieta, pero lo que más la preocupaba era lo que no se había dicho. Sabía que su esposo no se quedaría de brazos cruzados. Conocía su crueldad disfrazada de pragmatismo, su tendencia a destruir todo lo que representara una amenaza para su autoridad. Y en el fondo de su mente, una imagen persistía, la de Stephen Blackpool, de pie frente a la multitud, hablando con una convicción que pocos hombres tenían. Sabía que él estaba en peligro.
y que Bounderby no dudaría en encontrar a un chivo expiatorio si el caos estallaba. Suspiró y cerró los ojos. La tormenta se acercaba. Y ella ya no podía ignorarla. Capítulo 15. La tormenta estalla. Las noches en Coquetown eran siempre una repetición de sombras y susurros. Entre la bruma espesa y los reflejos anaranjados de las fábricas, la ciudad se sumía en una vigilia sombría. Pero aquella noche era distinta. No había solo fatiga y resignación en el aire, sino una electricidad vibrante, el preludio de un estallido inevitable. Louisa Bounderby se encontraba aún junto a la ventana, observando los tejados de la ciudad como si pudiera leer en ellos el destino que se avecinaba. Su conversación con su esposo seguía resonando en su mente. Había visto en sus ojos la determinación de un hombre que jamás cedería. Y sabía que ese tipo de obstinación podía ser tan peligrosa como la furia de los oprimidos. En la fábrica, la tensión había alcanzado su punto más alto. Stephen Blackpool caminaba entre los pasillos de ladrillo y hierro, sintiendo el peso de cada mirada sobre él. No era un conspirador, no era un agitador, pero sabía que ya era demasiado tarde para demostrar su inocencia. La sospecha había echado raíces en los corazones de todos. De pronto, un sonido sordo rompió la quietud de la noche. Un golpe, seguido de otro. Luego, el estruendo de cristales rotos. Stephen se detuvo en seco. Desde el otro extremo de la fábrica, un grupo de obreros irrumpió en el vestíbulo, sus voces alzándose como un mar enfurecido. Algunos llevaban antorchas, otros solo sus puños apretados y su desesperación. «¡Basta de injusticias!», gritó uno de ellos. «Que Bounderby escuche nuestra voz de una vez por todas». Las sombras danzaban sobre las paredes de ladrillo mientras la multitud avanzaba, impulsada por una rabia contenida durante demasiado tiempo. Stephen sintió su pulso acelerarse. No era así como debía ocurrir. No así. Intentó abrirse paso entre la multitud, pero un par de manos lo sujetaron con fuerza. «No te hagas el inocente, Blackpool», escupió un hombre a su lado. «Sabemos que estabas con ellos». Stephen negó con la cabeza, pero su voz se ahogó entre los gritos. Desde la distancia, los guardias de la fábrica irrumpieron en la escena, armados con garrotes y órdenes precisas. «¡Detengan a los alborotadores!», rugió el capataz. El caos estalló en cuestión de segundos. El juicio de los poderosos. Cuando el amanecer tiñó el cielo de gris, Coquetown despertó a una realidad que no podía ignorar. La revuelta había sido sofocada, pero no antes de que las llamas consumieran parte de la fábrica. Los periódicos no tardaron en propagar la versión oficial, un ataque vil contra la prosperidad de la ciudad, liderado por agitadores irresponsables. Y en el centro de la historia, un nombre resaltaba por encima del resto. Stephen Blackpool. Louisa escuchó la noticia mientras desayunaba, con las manos temblorosas sobre la mesa. «Ya era hora de poner orden en este lugar», dijo Bounderby con su habitual desdén. «No podemos permitir que los trabajadores crean que pueden hacer lo que quieran». Louisa sintió una ira sorda crecer en su interior. «¿Y qué pasará con Stephen?». Bounderby se encogió de hombros. «Será juzgado. Y condenado, si la justicia funciona como debe». Sus palabras fueron un puñal en el corazón de Louisa. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Sabía que tenía que actuar. Y con esa certeza, se levantó de la mesa y salió sin decir una palabra. Si te ha gustado esta historia y quieres descubrir más relatos narrados con profundidad y emoción, apoya nuestro canal de audiolibros. Suscríbete, comparte y acompáñanos en cada nueva aventura literaria. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido para los amantes de la buena literatura.